Creo que es un cierre a la jornada muy digna, la que vamos a tener con esta ponencia. Para acabar ya, también los de Huesca y Teruel que nos estáis viendo, vamos a presentar a Vitelio Manuel Tena Piazuelo. Él es el director general de Servicios Jurídicos, es el jefe de Manuel, como ha dicho, y de Juan, así que el que también le ha hecho ser el ponente anterior. Y Vitelio Manuel Tena también tiene una trayectoria docente pues muy amplia. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza y sus inicios los comenzó en la Universidad de Barcelona. Allí estuvo pues hacia los años 96, me parece que me has comentado, y en nuestra facultad, en nuestra escuela, en nuestra facultad en la Universidad de Zaragoza, de la que una buena parte de los aquí presentes habéis pasado por sus aulas, es profesor titular de Derecho Administrativo. También Vitelio, además de ahora ser director general de Servicios Jurídicos, ya ha pasado por otros cargos de este tipo. Él fue durante 8 años director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, que actualmente es la Facultad de Empresa y Gestión Pública, y creo que es donde se da además el grado en Gestión Pública, que en breve pues haremos una sesión también presencial para quien le pueda interesar. Ha sido también ha sido director coordinador del máster universitario en Dirección y Planificación de Turismo y del grado en Gestión y Administración Pública. Igual que sus colegas anteriores, pues tiene numerosas publicaciones, que como cualquiera que podáis poner en internet su nombre, pues es fácil llegar a ellas. Y yo ya quiero introducir la ponencia que hemos titulado Innovaciones jurídicas en el procedimiento administrativo, y Vitelio, en este caso, al ser el último ponente, pues puedes ya cerrar cuando mejor proceda. Tienes 50 minutos, si acabas antes, haremos antes la clausura, y si no, pues en el momento que estaba previsto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Agustín. Gracias, director al Instituto Aragonés de Administración Pública. Felicidades por la iniciativa y por el éxito de público, cuando menos, de crítica ya veremos, ¿no? Esto, el éxito de público sí que te va a ser imputable, el de crítica, bueno, ya veremos si nos es imputable a los que me han precedido esencialmente en el uso de la palabra. Una cosa muy importante, no voy a decir que voy a ser breve, porque esto siempre tiene muy malas consecuencias y no augura nada bueno, porque realmente pretendo serlo, ¿no? Y pretendo serlo, evidentemente, a estas horas, a pesar de que los magníficos ponentes que me han precedido han hecho uso de han sido una muestra práctica, viva, de esos dos conceptos de los que venimos oyendo hablar a lo largo de la mañana, como es la eficacia y la eficiencia de la Administración. En este caso, no en vano, brillantes servidores públicos, empleados de diferentes administraciones públicas, pues han hecho un ejemplo práctico de esa eficacia y de esa eficiencia, y este magnífico, este cumplimiento del tiempo que parece poco aragonés o poco español, y más propio de otras latitudes a las que parece que también en estos ámbitos nos vamos homologando. Parece que debe ser motivo de satisfacción, por lo menos el que no vayamos con retraso. Muchas gracias a todos los que en número tan nutrido pues llenan esta imponente sala de la Corona de Aragón, también a los que nos acompañan desde Huesca y desde Teruel, también haciendo pues el seguimiento de toda la jornada. Como anunciaba o como comentaba a primera hora el secretario general de la Presidencia, es especialmente oportuno que con tiempo, además, vayamos dando este pistoletazo de salida por parte del IAP a todo un amplio catálogo formativo de cursos específicos y más detallados y detenidos en relación a los diferentes contenidos de la legislación, del nuevo paquete legislativo que nos ocupa, porque además no solo vamos a tener que aplicarlos, todos sus contenidos, sino también vamos a tener que aplicar, o siguiendo lo que nos acaba de estar explicando Manuel Guedea, también habrá que adoptar en el ámbito propio de la comunidad autónoma nuevas normas
que sean normas de aplicación, normas de concreción en el ámbito aragonés. Quién sabe, parece que se está apuntando hacia un hipotético proyecto de ley del régimen jurídico del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón o las normas de adaptación de los procedimientos administrativos, etcétera. Con lo cual, está muy bien que con esta previsión temporal de casi 5 o 6 meses de que entre en vigor una parte importante, quizás no la más importante, porque también todo lo relacionado, como se comentaba anteriormente, con la llamada administración electrónica y con todos la implementación de las tecnologías de la información y comunicación en la actuación administrativa, sabemos que en principio pues tenemos marcado un plazo superior de entrada en vigor, un año más y no solo el primer año de vacatio legis. Lo que me corresponde en el programa de la jornada es hablar de las innovaciones jurídicas en el procedimiento administrativo a raíz de esta nueva Ley 39/2015. Quizás hubiera sido oportuno que el título lo hubiéramos planteado en interrogante, ¿no? Innovaciones, existen innovaciones, porque esto es el planteamiento que esencialmente tenemos que hacer en una jornada más bien informativa o divulgativa de carácter general como es la de hoy, teniendo en cuenta ese contexto general que nos da pues la bicefalia o esas dos nuevas leyes que incorporan o que integran este paquete legislativo, a través del cual se viene a sustituir a parece mentira ya, ¿no?, la venerable Ley 30/1992, a través de ese modelo doble, una ley de procedimiento y una ley de régimen jurídico que, como ya se ha recordado también en el día de hoy, pues nos retrotrae a algunas, por lo menos, experiencias o conocimiento. Seguro que la mayoría solo lo hemos conocido por la literatura y no vivamente, pero ese modelo que ya ha existido con anterioridad en nuestra legislación administrativa, desde los años 50, como se recordaba esta mañana, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado del año 57, junto a esta ya supervenerabilísima Ley de Procedimiento Administrativo del año 1958. Podremos considerar que es un cambio discutible, sí o no. Evidentemente tiene sus pros, sus contras, en fin, de eso también se ha mencionado en diferentes ocasiones, se ha hablado a lo largo de la mañana. En todo caso, pues, es lo que hay, es el derecho positivo con el que nos tenemos que manejar a partir de ahora, y ello nos aboca, pues, desde un punto de vista práctico, a manejarnos, a disociar estas dos leyes paralelas, con el añadido de que también es curioso constatar cómo, una vez más, esta operación legislativa pues nos ha llevado a esa especie de expansión legislativa, ¿no?, ese crecimiento desbocado o sin medida o con muy poca medida de las normas legales. Diríamos que en fin, un cierto reglamentismo sobrevuela sobre estos dos macro textos legales. En este caso es evidente, sencillamente, algunos datos muy de andar por casa, ¿no? Si recordamos que la Ley 30 del año 92, la ley que en principio se nos hacía tan extraña porque era tan compleja, incluso en su propia denominación, el título, esa dificultad que hemos tenido de hecho, no se ha consensuado ninguna denominación abreviada. Esos dos bloques, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estaba regulado en 146 artículos. Hoy en día, esos dos bloques, ¿no?, se regulan en dos leyes, cada uno tiene su ley y, oh casualidad, cómo no, justo hemos duplicado el número de artículos necesarios para regular ambas materias. Estamos hablando ya de exactamente 291 artículos. La suma de los preceptos de la Ley 39 más los preceptos de la Ley 40. Evidentemente, esto no es gratuito y no es casualidad porque, como ya sabemos, esencialmente la Ley 39 integra, como ley del procedimiento administrativo común, pues no solo disposiciones
estrictamente de la Ley 3092, sino también otras normas legales y reglamentarias, ¿no?, hasta la actualidad. Ya se ha mencionado pues la Ley del 2011 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en buena medida, pero también los reglamentos del año 93 de procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial y de ejercicio de la potestad sancionadora. Por tanto, digamos que hay una explicación para esa realidad que es permanentemente confirmada, ¿no? Cada vez que regulamos, regulamos más, ¿no? Regulamos de manera más extensa, regulamos de manera más detallada, lo cual incluso es algo contradictorio con normas, diríamos, principialistas, de principios, dicho más de andar por casa, principales, ¿no?, que deben ceñirse en principio a grandes normas generales. Cada vez vemos cómo no solo son más gruesas, más densas, con más artículos, sino que además cada precepto tiene mayor carga, mayor densidad. Esa es una explicación. En todo caso, prescindiendo, sin llegar a querer hacer una valoración global, pues, sí que apuntamos algo que también se puede apreciar, que ambas leyes, en alguna medida, por esa misma razón que acabo de comentar, parecen un poco normas de aluvión, ¿no?, normas de arrastre, muchas veces de perfeccionamiento, de aclarar algunos extremos, normas que, se ha dicho, parecen materialmente planteadas como textos refundidos, ¿no?, textos refundidos con algún añadido, pero que refunden normas anteriormente vigentes, normas previas. Un aspecto positivo en la Ley de Procedimiento Administrativo Común es que precisamente viene a cambiar en parte el planteamiento que en su día se criticó al legislador del 92, cuando, regulando en la Ley 30 aparentemente el procedimiento administrativo común, sin embargo, se criticaba, con razón, que verdaderamente, a diferencia de lo que ocurría en la Ley del 58, la Ley 30 del 92 no regulaba el procedimiento administrativo común, sino que establecía normas que debían ser básicas, comunes, para cuando se regulara legal o reglamentariamente los diferentes procedimientos. Bueno, hoy en día se revierte con la Ley 39, digamos que volvemos un poco a ese origen, a esa necesidad del jurista y del aplicador, que parece pues muy razonable, de contar con un procedimiento, en la medida de lo posible, un procedimiento además regulado legalmente con ese carácter de procedimiento administrativo común. También es cierto que con la Ley 39 se avanza pues, en la regulación legal de esa idea del procedimiento administrativo común, a pesar de que tenemos por aquí lo que, digamos, a veces entra por la puerta, pues se nos escapa por la ventana, como ya se ha recordado también por parte del profesor García Álvarez, pues ese escapismo de que lo que debería ser un procedimiento administrativo común parece que queda un poco en los huesos o algo raquítico, cuando la disposición adicional primera, evidentemente esto no es imputable a la Ley 39, ya lo era fundamentalmente a la Ley 3092, pero subsisten ciertas especialidades por razón de la materia, es decir, importantes bloques de actuación de las administraciones públicas, materialmente importantísimos y cuantitativamente numerosísimos, como todos los que se han mencionado, ámbito tributario, orden social, tráfico, etcétera, etcétera, que quedan, no se sabe por qué, bueno, alguna intuición puede haber, pero bien, podría ser criticable que queden fuera del ámbito del procedimiento administrativo común, con lo cual, de alguna manera, sin pretender hacer ningún chiste, ninguna gracieta, pues en alguna medida el procedimiento común parece que queda reducido a lo del sentido también, ¿no?, que es el procedimiento es no tan común como se apunta. Aunque también es cierto que tampoco es esto achacable, como decía, a la Ley 39. Por tanto, voy a centrarme en mi ponencia en señalar de manera telegráfica lo que serían pues, algunas novedades, ¿no?, algunas novedades incorporadas verdaderamente en la regulación de este procedimiento administrativo común. Digamos que voy a destacar las principales novedades haciendo pues, un par de advertencias previas. En primer lugar,
un buen número de novedades, algunas de ellas y seguramente además las más importantes, las de más calado, se sitúan propiamente fuera de la regulación del procedimiento administrativo en sentido estricto y tienen que ver pues, con aspectos que ya han sido comentados abundantemente en anteriores ponencias. Tienen que ver con los aspectos de las relaciones, el ámbito de las relaciones, los derechos, obligaciones entre los ciudadanos, los particulares y las administraciones públicas, y también los aspectos de la llamada administración electrónica, la aplicación de las tecnologías de información y comunicación fundamentalmente. A pesar de que estas cuestiones, sobre las que no voy a volver, se encuentran su regulación pues principalmente en determinados preceptos de la ley, ubicados sistemáticamente fuera del título que se dedica, el título cuarto que se dedica a la regulación, a las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo común. Lo cierto es que en estos preceptos del título cuarto resurgen, reaparecen de manera recurrente pues algunas de esas normas, algunos de esos principios o las consecuencias de cómo se ha regulado ese tipo de cuestiones con anterioridad. También podríamos hablar de algunos elementos que tienen una incidencia, se conectan directamente con el desarrollo de procedimientos administrativos y tampoco están regulados estrictamente en sede de procedimiento administrativo. Algún aspecto en el que pues también puedo incidir con ese mismo criterio, telegráficamente, por su importancia. En relación, por ejemplo, con el silencio en procedimientos iniciados a solicitud de interesado, en el artículo 24 hay que destacar, veremos el recorrido que eso tiene, pero desde el punto de vista técnico y como novedad, ya que eso es un poco la finalidad que tiene esta intervención, pues señalar cómo se incorpora una nueva excepción al sentido positivo, positivo del silencio administrativo. Se trata de introducir el reconocimiento de que, en su caso, puede haber supuestos de silencio negativo que estén incorporados no ya en normas propiamente del derecho comunitario, como recogía la Ley 3092, sino también en normas del derecho internacional, en tratados, podríamos decir, que están incorporados, que sean vigentes, que sean obligatorios en España. Junto a ello, también hay que destacar que se añade un nuevo supuesto de silencio negativo, un nuevo supuesto que se aventura, pues probablemente problemático, porque parece un tanto críptico, parece un tanto difícil de ceñir en principio, puesto que además de todos aquellos casos de ejercicio del derecho de petición o los procedimientos a través de los cuales, o los actos a través de los cuales se pudiera transferir a los particulares derechos sobre el dominio público o sobre el servicio público, se añade ahora que también se considerará el silencio con carácter negativo en todos aquellos supuestos en los que se afecte o se trate de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Evidentemente, desde un punto de vista conceptual, se entiende este criterio, lo que parece que, digamos, quizás es una norma demasiado amplia. Quizás apunta a cuestiones que deberán precisarse. Simplemente me limito a llamar la atención sobre ese 24.4, ese artículo 24, párrafo 24, y en este caso sobre el párrafo cuarto, además, en relación a uno de los fantasmas que ha sobrevivido malamente, diríamos, ha llevado una vida un tanto azarosa o muy poca vida desde el año 92, desde su incorporación en la ley, mejor dicho, en su posterior reforma también, como es el certificado acreditativo del silencio. En este caso se sigue manteniendo esa norma, lo establecido en la norma actualmente vigente, la posibilidad de que se solicite, se pueda acreditar el efecto, la producción del silencio
administrativo, del silencio positivo, mediante el certificado a solicitud del interesado, que evidentemente siempre, diríamos, sería el elemento de garantía, ¿no?, de seguridad jurídica. Pues sabemos que esto no ha funcionado, ha dado determinadas, se ha planteado con determinadas dificultades. Ahora además se riza un poco más el rizo, porque se añade la obligación, dicho así, de que de oficio se emita el certificado por parte de las administraciones públicas. Digamos que no solo hay que esperar, habrá que esperar a que el particular interesado lo solicite, sino que siempre que se sea consciente por parte de la oficina administrativa correspondiente, se deberá emitir, se dice, en un plazo de 15 días, también sin añadir cuál será la consecuencia, más que la presumible, comillas, responsabilidad en su caso, pero la obligación, ¿no?, la emisión de ese certificado de oficio. Otra circunstancia que está en la órbita, en el entorno, pero no estrictamente en la regulación del procedimiento administrativo, y que es una novedad también, es esa nueva regulación de qué ocurre en esas situaciones en las que hay una pluralidad de recursos administrativos sobre un mismo acto. En este caso, el artículo 120 de la ley nos da solución, una solución de carácter práctico a problemas que se plantean en ocasiones, y es que cuando se recurra ante la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, exista un recurso judicial, ¿no?, se entable un proceso judicial en relación con la resolución, evidentemente no satisfactoria, ¿no?, para el recurrente, de un recurso administrativo, el que esté pendiente el recurso judicial, que el tribunal se pronuncie, el juzgado tribunal competente se pronuncie sobre ese recurso contencioso, podrá dar lugar, podrá determinar que la Administración suspenda el plazo para resolver los otros recursos administrativos, recursos que se refieran al mismo acto, ¿no?, al que se refería el primer recurso administrativo, desestimado, y contra el cual, contra esa desestimación, se va a la jurisdicción. Se supone que, o no se supone, directamente la ley establece pues esa espera, en su caso, al pronunciamiento judicial, para que a partir de ahí se adopte sin mayor trámite, más que en su caso la audiencia, la resolución de esos recursos administrativos pendientes. Ya se ha hablado también de la supresión de las reclamaciones administrativas previas a la vía civil y a la vía laboral, y también hay que incidir en este punto, hay que mencionar una novedad en el ámbito de los recursos administrativos. Tanto en el recurso de alzada como en el recurso potestativo de reposición se introduce una elaboración jurisprudencial que ya había tenido entrada en relación con el recurso contencioso administrativo. Pero se aplica ahora la misma lógica a los recursos administrativos, en el sentido de que ya no se prevé un plazo para la interposición ni del recurso de alzada ni del recurso potestativo de reposición contra un acto no expreso. Es decir, cuando lo que se quiera recurrir en vía administrativa sea un acto no expreso, un acto producido por silencio, ya no va a existir la limitación del plazo. Se puede interponer en cualquier momento, cuestión que exactamente igual ha tenido entrada por vía jurisprudencial en la interpretación del precepto correspondiente de la ley de la jurisdicción, en conexión o como consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva, etc. Este es un elemento también determinante. Se mantiene el plazo de un mes, tanto para el recurso de alzada como para el recurso de reposición contra el acto expreso, pero cuando el acto no sea expreso nos vamos a encontrar con posibles recursos administrativos, en tanto en cuanto no recaiga la resolución expresa, ¿no?, obviamente, pero posibles recursos administrativos de alzada o de reposición en cualquier momento. Bien, este sería también otra circunstancia que mencionar. Aparte de que un elemento característico y peculiar de esta nueva regulación legal del procedimiento administrativo común es que, dado el planteamiento que se hace por parte del legislador, y como ya nos han explicado en diferentes ponencias esta mañana, nos encontramos con que en las sucesivas fases del procedimiento administrativo, iniciación, instrucción, terminación,
se contemplan las respectivas especialidades de esos procedimientos que hoy en día se han incorporado ya en la ley, como son el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial y también las especialidades en el procedimiento. Nada menos que 11 preceptos distintos se dedican específicamente, aparecen identificados al final de cada una de esas regulaciones, cuando se regula la iniciación genérica, al final van los 2 preceptos, 63 y 64, referidos a especialidades y así sucesivamente, el 65, el 67, el 77, el 81, etcétera. Bien, entrando ya en el título, en el contenido específicamente del título que se dedica a la regulación del procedimiento administrativo común, el título cuarto de la ley, me voy a limitar a establecer una especie de hoja de ruta, un poco señalar, poner el foco de atención sobre esos preceptos, sobre esas cuestiones reguladas en diferentes lugares, señalando pues, esas novedades más llamativas. Creo que lo podemos hacer a modo de pequeñas píldoras. En realidad, dada la hora, serían, pues, estamos en la hora del vermú, serían pequeñas tapitas, si se quiere, o pequeñas aceitunas, un platito de aceitunas que presento aquí para compartir, para que en su caso, pues, queden señaladas así, ¿no?, para que se vuelva con calma, en el tiempo que tenemos por delante, se vuelva al texto legal y ya efectivamente no sea atragantarse ahora un poco con ese plato de aceitunas, sino que se pueda degustar y digerir adecuadamente las correspondientes novedades. Al menos las siguientes. Y digo, para introducir una cierta sistemática, que puede ser cualquier otra, pues en este caso la puramente cronológica del desarrollo del procedimiento administrativo, que es coincidente sistemáticamente con la que sigue el texto legal en el desarrollo de los artículos 54 y siguientes. Conviene mencionar tanto el artículo 55 como el artículo 56, especialmente la posibilidad de que antes del inicio de un procedimiento administrativo, pues con un carácter bastante amplio, se lleven a cabo, no solo se recaben las informaciones, sino que incluso se lleven a cabo actuaciones previas, con el fin, dice la ley, de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Esto, en algún supuesto, como veremos, puede dar lugar o puede ser problemático, puede ser dudoso en el sentido de cuál es el alcance exacto de todo lo que es previo y no constituye un procedimiento. ¿Por qué? Porque no formando parte del procedimiento no está investido o revestido de todo el conjunto de garantías que pivotan, ¿no?, que giran sobre las actuaciones del procedimiento administrativo, sino que, en fin, las informaciones y las actuaciones previas tendrán que ser las necesarias para iniciar o no el procedimiento administrativo, pero no para sustituir el procedimiento, no para sustanciar sin procedimiento y con carácter previo lo que se debe sustanciar en un procedimiento. De manera más o menos parecida, una novedad que ha sido contundentemente criticada en sede doctrinal por algún autor, es la que contempla el artículo 56 respecto a las medidas provisionales. Medidas provisionales no solo iniciado el procedimiento, sino también incluso antes del inicio del procedimiento en ciertos casos. La regulación del artículo 56 es una regulación compleja, es una regulación delicada, no la voy a desentrañar aquí, no la voy a poner encima de la mesa, no sería ya una aceituna, sino que sería un plato de más alta cocina que no vamos a elaborar en este momento y que seguro que tendremos ocasión de presentar en otros foros. Pero en todo caso, ese poder genérico que se otorga a cualquier órgano administrativo ante la tramitación de un procedimiento para adoptar todo tipo de medidas parece razonable. Las medidas que se crean adecuadas con carácter cautelar para asegurar el buen fin, la eficacia del procedimiento, digamos que chirría un poco el carácter genérico
con el que se plantean en este artículo 56. Y esa equiparación, también se critica bastante, esa equiparación al Poder Judicial, ¿no? Esa mención incluso expresa, que parece muy de agradecer, porque ese es el criterio, ¿no?, que marca el legislador, no tener que interpretarlo o averiguarlo, sino que nos dé directamente esa pauta. A imagen y semejanza, es decir, en términos en los que el Poder Judicial, claro, un juez o un tribunal puede decretar medidas provisionales tal y como viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Medidas que, más allá de la relación, puede verse el artículo 56, párrafo tercero, pues se habla de suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, etcétera, etcétera, pero al final nos vamos a la cláusula residual o a la cláusula genérica, ¿no? Aquellas medidas que para la protección de los derechos de los interesados se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. Digamos que este es el núcleo final. Sencillamente llamar la atención sobre las circunstancias a las que nos podemos enfrentar en algún procedimiento en función de las circunstancias del caso concreto y cómo actúe el correspondiente órgano administrativo. Podemos mencionar también en el artículo 57 la previsión de la acumulación. La acumulación, tanto de oficio o instancia de parte, de todos aquellos procedimientos que parece lógico, ¿no?, tengan una conexión, una íntima conexión o guarden identidad sustancial, siempre y cuando vayan a ser resueltos por el mismo órgano. Parece un elemento interesante. Mencionaremos también el artículo 58 en relación a la iniciación de oficio, en conexión con el artículo 21, ¿no?, párrafo cuarto, porque establece la regla interesante de que cuando se inicie cualquier procedimiento, en este caso se está regulando el procedimiento iniciado de oficio, debe notificarse a los interesados o, en su caso, publicarse el inicio, ¿no?, con los efectos que eso tiene, es decir, notificarse o publicarse indicando el plazo máximo de resolución de resolución expresa en ese procedimiento y también los efectos de la falta de resolución expresa. Eso mismo lo vemos duplicado, reaparece en los artículos 66 y siguientes. Nuevamente hemos de cogerlos conjuntamente, ¿no?, el 66 y siguientes junto con el 21.4, cuando también en los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración lo primero que ha de hacer es efectivamente notificar, comunicar la recepción de la solicitud, se ha recibido la solicitud, en qué fecha ha tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente, cuál es el plazo máximo de resolución expresa y de notificación, así como el efecto del silencio administrativo. Sin duda, esto parece algo también muy interesante y muy razonable, pero va a determinar en la dinámica de la actuación de las administraciones públicas, pues incorporar esta práctica. En relación con en el artículo 62 mencionaríamos el inicio de oficio por denuncia. La regulación que se hace ahora más extensa, ¿no?, del procedimiento, de las modalidades de inicio del procedimiento de oficio, pues es interesante este artículo 62 por lo que afecta a modalidades ahora incorporadas con carácter general que hasta ahora venían previstas exclusivamente en algún procedimiento específico. Es especialmente el dato del llamado sistema o principio de clemencia, es decir, el denunciante, a veces se habla del delator, parece que suena como más feo, ¿no? El denunciante que acepte su responsabilidad, que cuando produzca un perjuicio a la Administración, esencialmente, ahí hay un tema de duda, un tema de debate que habrá que ir viendo sobre la marcha o en la práctica. En todo caso, la aceptación de la responsabilidad y el hecho de que existiendo una responsabilidad, una sanción pecuniaria, el abonar
la sanción, el pagar la multa, signifique, evidentemente, cuando sea voluntariamente esa conducta determine pues una atenuación de la responsabilidad, diríamos una rebaja. Evidentemente será necesario, dice el precepto, que el denunciante cese en la participación de la infracción, será necesario que sea el primero que lo haga, la denuncia, etcétera, y que no haya destruido elementos de prueba. En fin, bueno, hay una regulación bastante completa, bastante interesante, teniendo en cuenta que en todo caso la presentación de una denuncia no confiere por sí sola, que es algo interesante también, la condición de interesado en el procedimiento, esta especie de vía trasera o de puerta de atrás para participar en los procedimientos sencillamente por la vía de llevar a cabo una denuncia, a veces pues hasta con mala fe, en su caso, ¿no? Sencillamente. Otro elemento, hablaríamos del artículo 63, párrafo segundo, dentro de las especialidades en el inicio de los procedimientos sancionadores, cuando se trata de infracciones, digamos, continuadas, infracciones reiteradas, ¿no? El mismo tipo de infracción, el mismo infractor. La posibilidad de que se recoge, en este caso, que no se inicien nuevos procedimientos, que solo se sancione por la primera, y que el resto de los procedimientos sancionadores pues queden condicionados a que se resuelva el procedimiento sancionador, es decir, que exista una resolución sancionadora que además sea ejecutiva, que es otro elemento, otra duda que resuelve esta ley, el hecho de que no quepa recurso administrativo, ¿no? Es decir, que sea firme, que sea ejecutiva, será en ese caso cuando se puedan iniciar el resto de procedimientos por los añadidos o por la reiteración en la comisión de esa misma infracción. Mencionaremos también en el artículo 70, algo que ya se ha comentado, no me detengo, la configuración del expediente administrativo, que es interesante tanto desde el punto de vista positivo, por qué contiene, qué se considera que forma parte del expediente administrativo, y también por lo que excluye. Artículo 74, cuando dice que no formará parte del expediente administrativo toda aquella información, y la menciona, que tiene carácter auxiliar, que tiene carácter de apoyo y que en consecuencia no deberá estar integrado en el expediente administrativo, por supuesto expediente administrativo electrónico. En su caso, todo ese desarrollo de los artículos 70, párrafo 2 y párrafo 3. Una norma también interesante es la del artículo 73, el cumplimiento de trámites por parte de los interesados. Es interesante porque se establecen los plazos en los que se deba cumplimentar algún trámite por parte de los interesados. Es uno de esos plazos computados por días. Por cierto, abrimos el paréntesis, ese efecto de que los sábados, el efecto de que la nueva norma introduzca el carácter inhábil de los sábados, en definitiva, pues implica ese pequeño alargamiento, ¿no?, de los plazos que en la ley se siguen marcando por días. Alguno ha mutado, alguno como el plazo para resolver la solicitud de suspensión de la eficacia de un acto administrativo. Antes estaba marcado en un plazo de 30 días y, si no me equivoco, ahora dice la ley que es el plazo de un mes, con lo cual aquí no hemos ganado eso de los días, de los 4 sábados que entrarían dentro del mes, más o menos. Pero fuera de eso, en los otros supuestos en los que aparecen plazos, tanto para la Administración como para los interesados, marcados por días, pues tenemos ese efecto alargador del carácter inhábil de los sábados. Y respecto a la cumplimentación de trámites por parte de los interesados, es importante señalar esa posibilidad de que, puesto de manifiesto por parte de la Administración que no se ha cumplimentado un trámite
por parte del interesado y que ello va a tener como consecuencia que se le va a tener por desistido o decaído en el trámite o en el procedimiento en su caso, etcétera, etcétera, es importante el inciso último, ¿no? Se admitirá la actuación del interesado y producirá todos sus efectos si se realizara el trámite antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Con lo cual, digamos, como ciudadanos, los interesados, ganamos algo frente a la posibilidad de que se nos tenga por desistido de un trámite, esa cuestión que puede ser muy de andar por casa, muy práctica, de decir, he recibido hoy la notificación, si realizo hoy el trámite ya no he desistido. Esto que tiene que ver con otros planteamientos también. El reconocimiento en el artículo 74 de las cuestiones incidentales, mejor dicho, de cómo todas aquellas cuestiones que se susciten en el procedimiento, se dice, pues incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, en ningún caso suspenderán la tramitación, salvo la recusación que hoy en día no está regulada ya en sede de ley procedimental, sino en la Ley 40, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en concreto el artículo 24 de la Ley 40/2015. Una mención añadida ya en la fase de instrucción del procedimiento, artículo 75.3, como los actos de instrucción, también una de estas normas de carácter favorable a los ciudadanos, en este caso favorable a la conciliación de la vida laboral, familiar, personal, profesional, etcétera. Como se dice que los actos que deban ser cumplimentados, realizados por los interesados, se harán, se dice, en la forma más conveniente para estos. En la forma más conveniente para los interesados. Sin duda, las administraciones tendremos que hacer algún esfuerzo de adaptación en esa perspectiva también favorable a los ciudadanos y, sobre todo, porque sea en el horario o en las situaciones más compatible con sus obligaciones. Se habla de las obligaciones laborales o las obligaciones profesionales. Por tanto, sencillamente no ponernos unas anteojeras como administración y desconocer pues, que el ciudadano tiene sus responsabilidades como ciudadano, como profesional, desde el punto de vista laboral, en su empresa, etcétera, e intentar adaptarnos desde un punto de vista de viabilidad y de lograr el buen fin del procedimiento, intentando favorecer el cumplimiento, ¿no? Y, por tanto, no simplemente desentendiéndonos de esa realidad. Es cierto que es un tanto vago eso de que deberán hacerse, ¿no? Habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos. Bueno, esto sin duda tiene perfiles, tiene matices en los que nos podríamos extender, pero tenemos aquí una puerta abierta, una ventanita a pensar sobre estas cuestiones que también son novedosas. Exactamente igual, me refiero al artículo 77 ahora en cuanto a los medios de prueba. Tenemos el paralelismo con lo que hablábamos de las medidas provisionales. También aquí en los medios de prueba se introduce ese carácter judicializador, ¿no? O esa pretensión judicializadora de las administraciones públicas realizando los correspondientes procedimientos. Una novedad muy importante que seguro que va a dar un juego y que parece mentira que no se hubiera incorporado todavía, ahora se incorpora con carácter general, es la terminación en los procedimientos sancionadores, artículo 85, por el pago voluntario del presunto responsable, es decir, del infractor, evidentemente reconociendo la responsabilidad con determinadas características. Una reducción del importe de la sanción que ya viene consagrado legalmente. El mínimo, se dice, será de reducción del 20%, abriendo la vía que mediante reglamento esa reducción mínima pueda ser superior y con la condición, esto también ha merecido críticas y desde un punto de vista jurídico-teórico y deberá ser objeto de reflexión, esa condición de desistir de cualquier acción administrativa que se haya emprendido o renunciar a emprender recursos o acciones para discutir en definitiva esa sanción impuesta.
Artículo 87, mencionaríamos actuaciones complementarias, la posibilidad de que antes de dictar una resolución pues se lleven a cabo todas aquellas actuaciones complementarias que se puedan considerar indispensables para resolver el procedimiento. Se habla de actuaciones que quedan así formalizadas mediante un acuerdo. Puede verse en el artículo 87, un acuerdo notificado a los interesados y que además suspenderá el plazo, alargará el plazo para resolver el procedimiento correspondiente. Una mención que antes adelantaba, en el artículo 93, en relación con la ejecutividad de las resoluciones sancionadoras. Toda la discusión el viejo problema que se planteó en cómo se formuló en la Ley 3092, en la reforma del 99, etcétera. Hoy en día el artículo 93 deja claro que las resoluciones, los actos administrativos, las sanciones administrativas son ejecutivas cuando son firmes, cuando no quepa, firmes en vía administrativa, cuando no quepa recurso, dice recurso ordinario en vía administrativa. Y es muy interesante, no me detengo en ello, solo lo menciono, analizar cómo se prevé en esa regulación del artículo 90 el juego en el contenido de la resolución sancionadora, cómo se pueden adoptar medidas cautelares que en su caso sean a pesar de que como no se va a ejecutar, no va a ser ejecutivo, no va a ser obligatorio el cumplimiento de la sanción o el pago de la multa, cómo pues se puede o está prevista esa regulación desde un punto de vista cautelar, que en algún caso puede ser además la continuación de las medidas provisionales que se hayan adoptado incluso antes de iniciar el procedimiento. Bien, esto da juego a esa especie de puzzle que tanto nos gusta a los administrativistas, pero hay que verlo en la ley y en la práctica, ver cómo entra en juego. Mencionar también, voy terminando, el artículo 90, párrafo cuarto, cómo puede fijarse la cuantía destinada a reparar los daños que se hayan causado a la Administración, no solo, evidentemente, en la propia resolución sancionadora, cuando se imponga la sanción, se determine la obligación de reparar el daño causado, sino que cuando esto no sea así, no se haya incluido en la propia resolución, se arbitra un procedimiento complementario cuya resolución da lugar a un acto inmediatamente ejecutivo, que no tiene consideración, no tiene naturaleza jurídica de sanción, a pesar de que está vinculada a la comisión de una infracción y al haber recibido una sanción. En el artículo 93 es interesante mencionar la previsión de cómo la Administración puede desistir en los procedimientos iniciados de oficio. Se dice en los supuestos en los que así venga previsto en las leyes. Bueno, esto abre la vía a que las leyes prevean ese desistimiento de la Administración. Entraríamos ahí en juego con otras categorías dogmáticas que nos plantean más o menos dificultades, eso tan apasionante de la caducidad. En fin. En este caso sí que aparece como novedosa esa previsión, exactamente igual que en el artículo 96, más que en sí mismo por lo que significa y por la caracterización que tiene, sino por estar incorporado con carácter general y con una regulación específica de ese procedimiento, como ya se ha mencionado, y por ello no me voy a entretener mucho más en esta posibilidad, como es la tramitación simplificada del procedimiento. Todo lo que tiene que ver con el cuándo, el cómo, quién, qué consecuencias tiene esa tramitación simplificada del procedimiento y, por supuesto, las correspondientes especialidades en la tramitación simplificada del procedimiento sancionador o en la tramitación simplificada de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, está pues con cierto detalle regulado en el artículo 96 de la ley y ya se ha explicado, ha sido objeto de atención en alguna de las ponencias anteriores, con lo cual con esto me voy a limitar a, esta ha sido la última aceituna del platillo y espero que quede ahí, que no haya sido especialmente o exageradamente indigesto este planteamiento y muchas gracias por su atención.